Cariño, ¿eres tú? ¿Me reconoces? El hombre que ella creía muerto en un accidente hacía 15 años había aparecido, convertido en el presidente de una gran empresa, nada menos que en la boda de su único hijo. Elena se quedó paralizada, incapaz siquiera de tragar saliva. El hombre que tenía delante era, sin duda alguna, su difunto esposo, pero él la miraba como a una completa desconocida. En sus ojos no había rastro de memoria ni de emoción. ¿Por qué no podía recordarla? ¿Qué secreto insondable se ocultaba en sus últimos 15 años? Cariño, ¿estás viendo esto? Hoy se casa nuestro hijo. Elena llamó a su marido un sinfín de veces en el silencio de su corazón, pero no obtuvo respuesta. Faltaban 30 minutos para que comenzara la ceremonia, y Elena recibía a los invitados en la entrada del salón de bodas, un hotel de lujo en el corazón de Madrid. El elegante traje de madrina que llevaba, de un azul sereno, se ondulaba suavemente con la brisa que entraba por las puertas automáticas. Aunque respondía con una sonrisa a las felicitaciones que le ofrecían, un rincón de su alma estaba ocupado por un vacío que nada podía llenar. Javier se ha convertido en un hombre admirable. «¿Cuánto has debido de luchar tú sola?», le dijo con afecto una tía lejana. A Elena se le hizo un nudo en la garganta. Intentó mantener la compostura, hoy era el día más feliz para su hijo, Javier, y no podía permitir que su propia tristeza ensombreciera la alegría de él. «Gracias. Muchas gracias por haber venido». Repitió la misma frase docenas de veces, pero de vez en cuando, casi por instinto, miraba a su lado. Se preguntaba si su soledad era demasiado evidente. Los padres de la novia, Ricardo y su esposa, estaban juntos, recibiendo a sus invitados en pareja, mientras que ella estaba sola. La gran lámpara de araña del vestíbulo del hotel desprendía una luz deslumbrante, pero ni siquiera su brillo podía disipar la oscuridad que sentía en su interior. 15 años. Ese era el tiempo que había pasado sin su marido. Diego, que se había marchado a trabajar a unas obras en Marruecos, finalmente regresó a casa en una fría urna de cenizas. Desde ese día, la vida de Elena cambió por completo. Aquí tiene nuestra contribución. Elena tomó el sobre de forma mecánica e inclinó la cabeza. Las yemas de sus dedos estaban heladas. No sabía si era por la tensión de la mañana o porque la realidad de su soledad se sentía más cruda que nunca. Los recuerdos de los días en que crió a Javier pasaron ante sus ojos como un torbellino, fregando platos en restaurantes y limpiando edificios al amanecer. Sus dedos siempre estaban agrietados por el detergente y su espalda dolía constantemente, pero había perseverado con un único propósito: criar a su hijo para que fuera una persona de la que cualquiera pudiera sentirse orgulloso. Gracias a ello, Javier estudió en la universidad con una beca, ingresó en la Facultad de Derecho y se convirtió en abogado. Y hoy, ese hijo que había criado con tanto esfuerzo, finalmente formaba su propia familia. Si pudieras verlo, qué orgulloso estarías. Elena sintió que se le humedecían los ojos y levantó la cabeza para contener las lágrimas. No podía llorar delante de los invitados. Fue en ese preciso instante cuando la entrada del salón se volvió repentinamente bulliciosa. «Mirad, es el señor Vargas el que va hacia la puerta». Elena también giró la cabeza. El suegro de su hijo, Ricardo Vargas, era un pez gordo en la región, propietario de una constructora de mediano tamaño. Estaba saludando a los invitados de la novia cuando, al parecer, recibió una llamada y caminó apresuradamente hacia el vestíbulo. Era inusual que él fuera en persona a recibir a alguien, ya que normalmente enviaba a su asistente, por lo que incluso los invitados lo miraron con extrañeza. Unos momentos después, las puertas automáticas se abrieron y Ricardo Vargas entró de nuevo, acompañado por un hombre de mediana edad. Elena no lo había visto nunca, pero Ricardo lo guiaba con sumo cuidado, cediéndole el paso con deferencia. El hombre vestía un impecable traje gris y su caminar denotaba una confianza y una elegancia naturales. «¿Quién será?», se preguntó Elena, ladeando la cabeza. Si un magnate como Ricardo lo trataba con tanto respeto, no podía ser una persona cualquiera. Los dos hombres se acercaron. El rostro de Ricardo estaba iluminado por una amplia sonrisa mientras conversaba con su acompañante. El hombre caminaba con una postura erguida, pero transmitía una impresión de amabilidad. «Ah, consuegra». Ricardo vio a Elena y la saludó levantando la mano.
Elena se apresuró a adoptar una postura adecuada para recibirlos. Hoy he traído a un invitado muy especial, dijo Ricardo, señalando al hombre a su lado. En el momento en que Elena levantó la vista despreocupadamente y miró el rostro de aquel hombre, una descarga eléctrica recorrió todo su cuerpo. Se quedó sin aliento y las fuerzas la abandonaron. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Ese rostro, esa mirada, esa complexión. Todo le resultaba dolorosamente familiar. Los pómulos ligeramente prominentes, las comisuras de los ojos caídas, el puente de la nariz recto. Todo era idéntico a su marido, Diego, que la había dejado 15 años atrás. No, no puede ser, pensó Elena, dudando de sus propios ojos. Diego estaba muerto. Pero ahora, ante ella, había un hombre que era idéntico a él. Consuegra, le presento al señor Mateo Herrero. Es un empresario que opera desde Marruecos. Me salvó la vida y es mi mejor socio comercial. La presentación de Ricardo resonaba en sus oídos, pero Elena no podía apartar la vista del rostro del hombre. Parpadeó varias veces, preguntándose si estaría soñando, pero él seguía allí. Encantado de conocerla, señora. El hombre se inclinó respetuosamente. En ese momento, a Elena se le erizó la piel. Incluso su voz era idéntica a la de Diego. Un tono bajo y suave, un acento cortés pero cálido. Todo coincidía a la perfección. Elena intentó hablar, pero ningún sonido salió de su garganta, como si la tuviera bloqueada. Su corazón latía con fuerza, a punto de estallar, y las yemas de sus dedos temblaban levemente. Cariño, ¿de verdad eres tú?, gritó en su interior, pero en la mirada del hombre no había ni el más mínimo atisbo de reconocimiento. Era la mirada educada y distante de alguien que se encuentra con un extraño. Ah. Sí. Encantado, logró decir Elena finalmente con la voz quebrada. Ricardo, pensando que simplemente estaba nerviosa, soltó una carcajada. Jaja. Parece que mi consuegra está muy emocionada. Normal, siendo la boda de su hijo. Sí, eso debe ser. Elena intentó forzar una sonrisa, pero los músculos de su rostro no le respondían. El hombre, presentado como Mateo Herrero, mantenía una sonrisa cortés. Bueno, pasen adentro. La ceremonia está a punto de empezar, dijo Ricardo, preparándose para entrar al salón con Mateo. Elena los observó alejarse, aturdida. Incluso su forma de caminar era la misma que la de Diego. El hombro derecho ligeramente adelantado, el ángulo con que balanceaba los brazos. Todo coincidía. ¿Cómo es posible? Elena se apoyó en una columna del vestíbulo para no caerse. Sentía las piernas tan débiles que temía desplomarse. Los últimos 15 años parecían desmoronarse en un instante. Su marido muerto había vuelto a la vida, pero no la reconocía. Había aparecido con otro nombre como otra persona. No podía discernir si aquello era real o una pesadilla. La marcha nupcial resonó, anunciando el comienzo de la ceremonia. Elena entró en el salón con pasos vacilantes. La idea de sentarse sola en el banco de los padres del novio era menos insoportable que la situación que estaba viviendo. ¿Me estaré volviendo loca? ¿Lo extraño tanto que estoy viendo cosas? Elena se cubrió el rostro con las manos. La boda, suspendida entre el sueño y la realidad, había comenzado. Aunque el oficiante dirigía la ceremonia ante sus ojos, su mente estaba completamente en otra parte. ¿Será realmente mi marido? ¿O solo un hombre que se le parece? Su mirada se desviaba constantemente hacia la sección de invitados de la novia. Podía ver el perfil de Mateo, sentado justo detrás de Ricardo. Sus hombros rectos, la forma en que mantenía la barbilla ligeramente levantada, e incluso el hábito de fruncir levemente el ceño cuando se concentraba en algo. Todo era idéntico a su Diego. De repente el recuerdo de aquel día de hacía 15 años volvió con una claridad abrumadora. Estaba en la cocina del restaurante ocupada con los preparativos de la cena. Mientras pelaba patatas, el sonido repentino de su teléfono móvil la hizo soltar el cuchillo. Era un número desconocido, pero un mal presentimiento la invadió. Dígame. ¿Es usted familiar del señor Diego Fernández?
La voz seca de funcionario hizo que el corazón de Elena se hundiera. Sí, soy yo. ¿Qué ocurre? Le llamamos del Consulado de España en Tánger. El señor Diego Fernández ha fallecido en un accidente de tráfico. En ese instante el teléfono se le resbaló de las manos. Al igual que el aparato que se hizo añicos contra el suelo de la cocina, su vida también se rompió en 1000 pedazos. El cuerpo estaba gravemente dañado, por lo que la identificación visual fue difícil, pero hemos confirmado su identidad por sus pertenencias. Encontramos una chaqueta con su cartera y su pasaporte. Elena se desplomó en el suelo, negando la noticia, pero la realidad fue cruel. Poco después, al ver a su marido reducido a una pequeña urna, maldijo al cielo por primera vez. La imagen de Javier con 16 años y su uniforme escolar, sosteniendo el retrato de su padre en el funeral, todavía estaba grabada en su memoria. El niño, que tuvo que asumir el papel de principal doliente a tan corta edad, se mordía los labios con fuerza, conteniendo las lágrimas. Javier, puedes llorar. Despídete de papá. Pero Javier negó con la cabeza. No voy a llorar. Si lloro, mamá también llorará. Ante esas palabras, Elena abrazó a su hijo con fuerza y lloraron juntos. El dolor de aquel día, en el que un chico de 16 años tuvo que convertirse en adulto de la noche a la mañana, todavía le oprimía el pecho. Después del funeral, la realidad fue aún más dura. Sin los ingresos de su marido, el dinero para vivir se convirtió en una preocupación inmediata. Mamá, no necesito ir a clases particulares. Puedo estudiar solo, la consoló Javier, a sus 16 años. No. Tú solo estudia. Mamá se las arreglará. Esa noche Elena agarró a Javier por los hombros y le dijo, Javier, aunque papá no esté, no te vengas abajo. Mamá hará lo que sea para que vayas a la universidad. Te lo prometo. Para cumplir esa promesa, Elena aceptó cualquier trabajo que se le presentara. De día, en un restaurante, de madrugada, limpiando edificios. Sus manos se volvieron ásperas y su espalda le dolía, pero lo soportó todo para que su hijo pudiera dedicarse por completo a sus estudios. Y ahora Javier era un abogado respetable y se estaba casando. Mientras el oficiante bendecía el futuro de los novios, Elena volvió a la realidad. Pero seguía sin poder concentrarse. Giró ligeramente la cabeza para espiar a Mateo. Vio que sonreía mientras hablaba con la persona a su lado, y hasta esa sonrisa era idéntica a la de Diego. Estoy segura de que es él. ¿Por qué no me reconoce? La mente de Elena era un caos. Si su marido estaba vivo, ¿por qué no había contactado con ella en 15 años? ¿Por qué vivía bajo el nombre de Mateo Herrero? Y sobre todo, ¿por qué no reconocía a su propia familia? Y ahora, los padres de ambos contrayentes saludarán a los invitados. La potente voz del maestro de ceremonias resonó, pero Elena seguía sentada, ausente, absorta en sus pensamientos sobre Mateo. Mamá, tienes que saludar. Javier, con expresión de desconcierto, tiró del brazo de su madre. Fue entonces cuando Elena volvió en sí sobresaltada. Oh, lo siento. Se levantó apresuradamente y saludó a los invitados. Pero su mente seguía sumida en la confusión. A diferencia de los padres de la novia, que saludaban afectuosamente en pareja, Elena inclinó la cabeza sola y con torpeza. Mamá, ¿estás bien? ¿No tienes buena cara desde hace un rato?, preguntó Javier con preocupación. Estoy bien. Es solo la emoción. Elena intentó tranquilizar a su hijo, pero por dentro no podía dejar de pensar en aquel hombre, Mateo, que era un calco de su marido. Tras la ceremonia, llegó el momento de las fotos. Fotos de familia, con los parientes, con los amigos. Durante las docenas de instantáneas, Elena sonreía mecánicamente. El flash de la cámara la deslumbraba, pero su mirada buscaba sin cesar entre los invitados. Buscaba a Mateo. Madrina, mire a la cámara, por favor. Ante la indicación del fotógrafo, Javier le cogió la mano suavemente. Ah, perdona. Estoy un poco distraída. Cuando terminaron las fotos, los invitados comenzaron a dirigirse al salón del banquete. Elena se levantó rápidamente. No quería perder de vista a Mateo.
Sus ojos se movían con agilidad entre la multitud. Finalmente lo encontró. Vio su espalda mientras se dirigía con Ricardo Vargas hacia la zona de salones privados. Tengo que confirmarlo. No puedo dejarlo escapar. Elena se levantó ligeramente el bajo del vestido y lo siguió a paso rápido. Su prisa entre los invitados debió de parecer extraña, pues algunas personas cuchicheaban. ¿Por qué tiene tanta prisa la madre del novio? Debe de ser algo urgente. Pero a Elena no le importaban las miradas de la gente. Solo pensaba en alcanzar a Mateo. No podía dejar marchar así como así al hombre que podría ser su marido, reencontrado después de 15 años. Al doblar un pasillo y llegar a la entrada del salón del banquete, vio a Mateo y a Ricardo entrar en una sala VIP. Elena dudó un momento. No podía entrar sin más, pero tampoco podía darse la vuelta. ¿Qué hago? Si de verdad es él. Se apoyó en la pared del pasillo para recuperar el aliento, sumida en sus pensamientos. El corazón le latía con fuerza y las manos le seguían temblando. Pero una cosa tenía clara, hoy, en este lugar, debía descubrir la verdad. En ese momento, alguien le tocó el hombro. Señora, ¿qué hace aquí? El banquete ya ha empezado. Al volverse, vio a un amigo de Javier. Ah, sí. Entró enseguida. Elena echó una última mirada a la puerta de la sala VIP. Pensando en el hombre que podría ser Mateo, o quizás Diego, apretó los puños. En el banquete lo confirmaré. Descubriré si de verdad eres tú. Elena respiró hondo frente a la puerta de la sala VIP. Agarró el pomo con mano temblorosa, lo soltó y lo volvió a agarrar varias veces antes de armarse de valor y abrir. Dentro de la espaciosa sala había varias mesas redondas. En la más alejada, Ricardo y Mateo estaban sentados uno frente al otro conversando. Cuando Elena se acercó a ellos, sin aliento, Ricardo fue el primero en verla y la saludó con un gesto amable. Ah, consuegra. ¿Estaba usted aquí? Venga, siéntese. Ricardo se levantó y le acercó una silla vacía. Mateo también se puso de pie cortésmente e inclinó la cabeza. Siéntese, señora. Debe de aburrirse sola. Ha hecho bien en venir. Ese tono educado y esa voz suave volvieron a oprimirle el corazón. Diego siempre había sido así de cortés y afectuoso. Gracias. Si no es molestia. Elena se sentó, tratando de ocultar su nerviosismo. La distancia entre ella y Mateo era de apenas un brazo. Este amigo mío acaba de llegar de Marruecos y no habrá comido bien. Comamos juntos. Claro. Elena asintió, pero sus ojos permanecían fijos en Mateo. Él, consciente de su mirada, pareció sentirse un poco incómodo. Un camarero le sirvió agua y Mateo dijo gracias al recibir el vaso. Pero en el instante siguiente Elena sintió una sacudida que le cortó la respiración. Mateo giró el vaso 2 veces en el sentido de las agujas del reloj antes de beber. Esa era una manía única de Diego. Siempre lo hacía cuando estaba nervioso o pensativo. Al principio ella se burlaba de él, pero con el tiempo incluso ese gesto le pareció adorable. ¿Le ocurre algo, señora? Mateo notó su mirada fija y le preguntó. Ah, no, nada. Elena tartamudeó desconcertada. Mateo sonrió con torpeza. El agua está buena. No hay nada como el agua de España. Ricardo se rió a carcajadas. Claro que es diferente a la de Marruecos. Ahora come toda la comida española que quieras. Poco después trajeron un plato de lentejas y pan. Viendo el vapor que se elevaba del plato, Ricardo dijo, venga, echabas de menos la comida de aquí, ¿verdad? Come mucho. Sí, gracias. Mateo abrió el pan. Pero en ese momento frunció ligeramente el ceño y cogió una cuchara. Y entonces, para asombro de Elena, empezó a apartar una por una las hojas de laurel que había en el guiso. La mano de Elena empezó a temblar. Diego hacía exactamente lo mismo. Siempre que le preparaba un guiso, protestaba y apartaba las hojas. Pero hombre, ¿qué haces?
Si el laurel le da todo el sabor, exclamó Ricardo, extrañado. Mateo respondió con una sonrisa avergonzada. Lo siento. Desde que me atraganté con una de niño, no puedo comerlas. El corazón de Elena dio un vuelco. Eran las mismas palabras que decía Diego, sin cambiar una coma. ¿No le gusta el laurel?, preguntó Elena con voz temblorosa. Mateo asintió. Sí. Es como un trauma. Extraño, ¿verdad? No para nada. Todos tenemos alguna manía. Elena respondió a duras penas, apretando los puños bajo la mesa. Mientras comían, Elena observaba cada uno de sus movimientos. ¡Qué calor! Con su permiso. Mateo se secó el sudor de la frente y se quitó la chaqueta del traje. Luego empezó a arremangarse la camisa. Cuando la manga llegó al codo, los ojos de Elena se abrieron de par en par. En el interior de su muñeca izquierda, se veía claramente una cicatriz de quemadura en forma de media luna. Era una herida que Diego se había hecho durante su primer año de casados, al evitar que Elena volcara una olla de sopa hirviendo. Recordaba vívidamente las palabras que él le dijo con una sonrisa mientras le curaban en el hospital: es 1000 veces mejor que te hagas daño tú. Esta herida no es nada. En aquel momento Elena había llorado de culpa y gratitud. Y le prometió que nunca olvidaría esa cicatriz. Consuegra. La voz de Ricardo la sacó de su ensimismamiento. Se había quedado mirando fijamente la muñeca de Mateo sin darse cuenta. Ah, sí. ¿Está bien? No tiene buena cara. En ese momento, la cuchara que Elena sostenía se le resbaló de la mano y cayó al suelo con un estrépito. El ruido hizo que todos a su alrededor se giraran. Mateo también la miró, sorprendido. ¿Consuegra, se encuentra bien? La voz de Mateo sonaba preocupada. Pero Elena no podía responder. No podía apartar la vista de la cicatriz de su muñeca. Voy un momento al servicio. Elena se levantó bruscamente. No podía seguir allí. Estaba segura, pero al mismo tiempo confundida. No entendía por qué Diego fingía no conocerla, porque vivía con otro nombre. Vaya tranquila. Ante las palabras de Ricardo, Elena asintió a duras penas y salió de la sala VIP. En el pasillo se apoyó en la pared, jadeando. Sentía las piernas tan débiles que creía que iba a desplomarse. Es él. Es mi marido. La forma de beber agua que no le guste el laurel y, sobre todo, la cicatriz en su muñeca izquierda. Todas las pruebas apuntaban a que era Diego. Elena entró en el baño. Su reflejo en el espejo le devolvió una imagen demacrada. Pensó con amargura si los 15 años la habían cambiado tanto. ¿He cambiado tanto que mi propio marido no me reconoce? Pero eso no lo explicaba todo. Las parejas se reconocen aunque sus rostros cambien, pero en la mirada de Diego no había ni el más mínimo atisbo de reconocimiento. Elena dudó si volver a la sala VIP. Por un lado, quería entrar y aclararlo todo, pero no podía montar una escena el día de la boda de su hijo. Por hoy, me aguantaré. Ya buscaré otra oportunidad. Se armó de valor y se dirigió de nuevo a la sala. Al abrir la puerta, Mateo y Ricardo seguían conversando. «Ah, consuegra, ¿está mejor?», Ricardo preguntó con preocupación. «Sí, estoy bien. Solo un pequeño mareo. Normal, con los nervios de la boda de su hijo». Elena ya no podía mirar a Mateo a los ojos. Ahora que estaba segura de su identidad, todo parecía diferente. «Creo que debo retirarme ya», dijo con cautela. «Claro, por supuesto. Vaya a descansar». Ricardo asintió comprensivo. Mateo también se levantó y se despidió cortésmente. «Que descanse, señora. Ha sido un placer conocerla». Esas palabras le partieron el corazón. Un placer. ¿Cómo podía hablarle a su esposa como si fuera la primera vez que la veía? Igualmente, respondió Elena a duras penas. Vaciló un momento y luego sonrió con esfuerzo a Ricardo. «Señor Vargas, ¿podríamos hablar un momento más tarde? Tengo algo que decirle».
Una sombra de sorpresa cruzó el rostro de Ricardo, pero enseguida sonrió amablemente. Por supuesto, consuegra. Cuando usted diga. Sacaré tiempo. Gracias. Elena hizo una reverencia y salió de la sala. Mientras caminaba por el pasillo, las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero se las secó rápidamente con el dorso de la mano. Una tormenta se desataba en su interior. ¿Qué hago? ¿Qué demonios hago? Cuando la boda y el banquete terminaron, los invitados se fueron marchando. Javier y Sofía, la novia, se dirigieron al aeropuerto para su luna de miel. Mientras el salón se vaciaba, Elena esperaba a Ricardo en un rincón del vestíbulo. —¿Consuegra, me esperaba? —preguntó Ricardo al acercarse. Elena se levantó tensa. —Sí. Gracias por su tiempo, sé que está muy ocupado. No diga eso. Ahora somos familia, es lo normal. ¿Qué quería decirme? Se trasladaron a la cafetería del hotel. Sentados en una mesa apartada, Elena sujetó la taza de té con manos temblorosas. Señor Vargas, quería preguntarle algo. Sobre el señor Mateo Herrero. Ah, Mateo. ¿Qué ocurre? ¿Hay algún problema? Ricardo parecía extrañado. Elena respiró hondo y preguntó con cautela. ¿Qué relación tiene con él? ¿Y podría contarme algo sobre su pasado? La mirada de Ricardo vaciló por un instante. Parecía ocultar algo. ¿Por qué me pregunta de repente por el pasado de Mateo? Es solo que usted dijo que le salvó la vida. Tenía curiosidad por saber qué ocurrió. Elena intentaba mantener la calma, pero su voz temblaba. Ricardo la observó un momento y luego empezó a hablar lentamente. Está bien. Ya que me lo pregunta, se lo contaré. Mateo realmente me salvó la vida. Y ahora es mi mejor socio comercial. Ricardo tomó un sorbo de café y continuó su relato. Fue hace 13 años. Yo dirigía una obra en Tánger, Marruecos. Un día, vi a un extraño entre los obreros. Elena contuvo la respiración, escuchando atentamente. Apenas hablaba, iba andrajoso y se notaba que tenía una historia detrás. El capataz quiso echarlo, pero yo le dije que lo dejara. Que al menos le diéramos de comer. ¿Ese hombre era el señor Herrero? Sí, exacto. Más tarde me enteré de que llevaba 2 años vagando de un sitio a otro, sobreviviendo con trabajos esporádicos. Había perdido la memoria por completo, no sabía quién era ni de dónde venía. El corazón de Elena empezó a latir con fuerza. Las cuentas encajaban, su marido tuvo el accidente hace 15 años, estuvo desaparecido 2 años y conoció a Ricardo hace 13. ¿Había perdido la memoria por completo? Sí. El médico dijo que era amnesia disociativa por un trauma severo. No sabía su nombre, ni su edad, ni su nacionalidad. Nada. Ricardo continuó, rememorando. Pero lo curioso es que su cuerpo recordaba el trabajo de la construcción. Su habilidad con las herramientas, su capacidad para leer planos. Era evidente que se había dedicado a eso. Así que le di trabajo en mi obra. ¿Y cómo le salvó la vida?, preguntó Elena con cautela. La expresión de Ricardo se tornó seria. Llevaba un mes trabajando cuando hubo un accidente con una grúa. Una viga de acero se desprendió y yo estaba justo debajo. De repente alguien me empujó con fuerza. Era Mateo. Ricardo hizo una pausa, recordando aquel día. Se lanzó para salvarme. La viga le golpeó a él y resultó gravemente herido. Mientras lo llevaban al hospital, no perdió el conocimiento y me agarró la mano con fuerza. En ese momento, decidí que me haría cargo de él. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Aunque había perdido la memoria, su naturaleza bondadosa no había cambiado. ¿Y qué pasó después? Le conseguí una identidad. El nombre de Mateo Herrero se lo puse yo. Y empecé a enseñarle el oficio en serio. Pero resultó ser un genio. El rostro de Ricardo se iluminó de admiración.
Empezó con la gestión de la obra y aprendió a una velocidad asombrosa sobre dirección de empresas, contabilidad e incluso árabe. En 3 años se convirtió en mi mano derecha y 5 años después, cuando la empresa atravesaba una crisis, la salvó con una idea revolucionaria. Increíble. Entonces le dije que era hora de independizarse y montar su propia empresa. Le di el capital inicial y empezó con una pequeña constructora. Y ahora, continuó Ricardo con orgullo, es uno de los 5 principales constructores de Marruecos. Y mantenemos una sólida asociación. Elena escuchaba la historia con una mezcla de emociones. La alegría de que su marido estuviera vivo se mezclaba con la tristeza de que no los recordara a ella y a su hijo. Pero consuegra, dijo Ricardo de repente mirándola con seriedad. ¿Por qué me pregunta todo esto? ¿Acaso conoce a Mateo? Elena se quedó helada, pero respondió con la mayor calma posible. No, es solo que me parece increíble. Que alguien que perdió la memoria haya tenido tanto éxito. Ricardo la miró con recelo, pero no insistió. Hay una cosa más, añadió Elena con cautela. ¿Hasta cuándo se quedará el señor Herrero en España? Me dijo que volvía a Marruecos en una semana. Es un hombre muy ocupado, ha hecho un gran esfuerzo para venir. Una semana. Ese era todo el tiempo que tenía Elena. Debía conseguir que Diego recuperara la memoria. Señor Vargas, tengo que pedirle un favor. Elena lo miró con ojos suplicantes. ¿De qué se trata? Me gustaría invitar al señor Herrero a tomar algo. Ya que le salvó la vida, yo también quiero agradecérselo. Ricardo la miró extrañado. No sé si tendrá tiempo. Por favor. Me gustaría reunirme con él, aunque solo sea una vez. Ante la desesperación en la voz de Elena, Ricardo reflexionó un momento y asintió. Está bien. Se lo preguntaré. Ricardo parecía no estar del todo convencido, pero no hizo más preguntas. Cuando tenga un hueco organizaré un encuentro. Muchísimas gracias. Elena se levantó e hizo una profunda reverencia. Cuando Ricardo se fue, Elena volvió a desplomarse en la silla. Cariño, ¿de verdad no me recuerdas? ¿Ha desaparecido todo el tiempo que pasamos juntos? Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Era una mezcla de alegría y tristeza, de esperanza y desesperación. Pero no podía rendirse. Tenía una semana para ayudar a Diego a recuperar sus recuerdos. No podía dejar pasar la oportunidad de volver a verlo. Apretó los puños y se hizo una promesa. Espera, cariño. Haré que recuperes la memoria. Haré que recuerdes nuestro amor, nuestros recuerdos. Unos días después de la boda, Elena se levantó al amanecer. Preparó con esmero una infusión de manzanilla con miel y anís, el favorito de Diego. Probó la infusión varias veces para asegurarse de que el sabor era exactamente el mismo. Hoy es el día. Se cambió de ropa varias veces frente al espejo. Le costó mucho elegir un atuendo que no fuera ni demasiado llamativo ni demasiado sencillo. Se maquilló con más esmero de lo habitual, pero le temblaban tanto las manos que tuvo que repetir el delineado de ojos varias veces. Llegó a la cafetería del hotel 30 minutos antes de la hora acordada y eligió la mesa más tranquila. Llevaba la infusión en un termo y lo tocaba constantemente para comprobar la temperatura. ¿Cómo empiezo? Si le digo que es mi marido, me tomará por loca. Lo había ensayado mentalmente docenas de veces, pero a medida que se acercaba el momento, se quedó en blanco. Solo sentía el corazón latiéndole a 1000 por hora. En ese momento el teléfono vibró. Era Javier. Javier, cariño, ¿qué tal la luna de miel? Mamá, lo estamos pasando genial. Hace un tiempo estupendo. ¿Tú cómo estás? A Elena se le hizo un nudo en la garganta, pero respondió con la voz más serena posible. Muy bien, hijo. Comed bien y no os canséis mucho. Tú tampoco te saltes las comidas, mamá. Te llamo cuando volvamos. Disfrutad mucho, ¿vale? Tras colgar, Elena apretó el teléfono. Respiró hondo para calmarse, como si no quisiera que su hijo notara nada, y volvió a tocar el termo.
Señora. Una voz grave la hizo levantar la cabeza. Mateo estaba de pie, vestido de traje. La luz del sol que entraba por la ventana iluminaba su rostro, y por un instante Elena volvió a quedarse sin aliento. Sin duda, era Diego. Ah, ha llegado. Siéntese. La voz de Elena temblaba. Mateo la saludó cortésmente y se sentó frente a ella. Gracias por su tiempo, sé que está muy ocupado. No se preocupe. Me dijo que quería verme y, aunque me extrañó, aquí estoy. En su mirada había un punto de cautela. Era normal. Una desconocida le pedía una reunión privada. Elena respiró hondo y empezó a hablar con cuidado. El señor Vargas me lo contó. Que hace 15 años tuvo un accidente en Marruecos y perdió todos sus recuerdos. El rostro de Mateo se tensó. Sonrió con amargura y levantó la taza de café. Sí, así es. Para mí, el mundo antes de hace 15 años no existe. Es como si hubiera nacido de nuevo. Esas palabras le partieron el alma a Elena. El mundo de hace 15 años. Allí estaban ella y Javier, pero para él no existían. Debió de ser muy duro. Vivir sin saber quién eres. Al principio sí. Pero ya me he acostumbrado. Si es un pasado al que no puedo volver, prefiero vivir centrado en el presente. Elena sacó el termo de su bolso con cuidado. Mateo lo miró extrañado. ¿Qué es eso? Lo he traído por si le ayuda a recordar. Es una infusión de manzanilla. Elena abrió el termo con manos temblorosas y sirvió la infusión en una taza. Un aroma dulce y anisado llenó el aire. ¿Manzanilla? ¿Por qué? Mateo parecía confundido, pero aceptó la taza. En cuanto dio un sorbo, su expresión cambió por completo. Dejó la taza y frunció el ceño. ¿Qué le parece?, preguntó Elena con cautela. Mateo dio otro sorbo y ladeó la cabeza. Es extraño. No me resulta desconocida. Es como si la hubiera probado antes. Su mirada se perdió en el vacío como si intentara recordar algo. Creo que alguien solía preparármela a menudo. No, no puede ser. Mis recuerdos empiezan hace 15 años. Elena contuvo las lágrimas. El cuerpo de Diego recordaba. Recordaba el sabor de la manzanilla que ella le preparaba cada mañana. Señor Herrero, dijo Elena, armándose de valor. Si tuviera una familia en España, ¿no le gustaría encontrarla? Mateo miró por la ventana y suspiró. Al principio quise saber quién era, de dónde venía, si alguien me esperaba. Pero no tenía ninguna pista. Hizo una pausa y sonrió con amargura. Si alguien me hubiera estado buscando, ya habría aparecido. Han pasado 15 años. Si nadie ha aparecido, significa que no tenía familia o que ya se han rendido. No es eso, exclamó Elena sin poder evitarlo. Mateo la miró sorprendido. Lo siento. Es que podría haber alguna circunstancia. Que su familia pensara que había muerto. Señora, ¿por qué me pregunta todo esto? La mirada de Mateo se agudizó. Elena respiró hondo y tomó una decisión. Yo puedo ayudarle. ¿Usted? Sí. ¿Puedo decirle quién es? Mateo la miró con incredulidad. Señora, es la segunda vez que nos vemos. Sé que tiene una cicatriz de una quemadura en la muñeca izquierda, dijo Elena, mirándolo directamente a los ojos. El rostro de Mateo se endureció. Instintivamente se cubrió la muñeca izquierda con la mano derecha. ¿Cómo? ¿Cómo sabe eso? Tiene forma de media luna. Se la hizo con una olla hirviendo. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. Se levantó de la silla y volvió a sentarse, completamente desconcertado. ¿Quién es usted? ¿Cómo me conoce? Elena lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Confíe en mí solo por un día. Le demostraré quién es. Esto es absurdo.
Una desconocida. No somos desconocidos, lo interrumpió Elena con firmeza. No es la primera vez que nos vemos. Simplemente usted no lo recuerda. Mateo la miró confundido. Racionalmente debía negarse, pero por alguna razón, quería creer en las palabras de aquella mujer. Especialmente el aroma de la infusión, que no dejaba de evocarle algo. Deme solo un día. Si no recuerda nada, no volveré a buscarlo. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Ante su mirada suplicante, Mateo finalmente asintió. Está bien. Pero solo hoy. Gracias. De verdad, gracias. Elena se levantó rápidamente. Mateo también se levantó y preguntó: ¿A dónde vamos? A casa. A la casa donde vivías. Salieron del hotel y se dirigieron al aparcamiento. Cuando Elena sacó las llaves del coche, Mateo dijo: ¿Quiere que conduzca yo? Parece que le tiemblan mucho las manos. Estoy bien. Conozco el camino. Elena se sentó al volante y arrancó el motor. Con Mateo en el asiento del copiloto, un silencio tenso llenó el coche. Elena lo miró de reojo. Su expresión de ansiedad mientras miraba por la ventana le partió el corazón. ¿Está lejos? No. Vamos a Lavapiés, en media hora llegamos. El coche salió del centro y se dirigió a Lavapiés. Durante el trayecto, no intercambiaron palabra. Mateo parecía esforzarse por recordar algo al ver el paisaje pasar, mientras que Elena apretaba el volante para calmar sus nervios. Cuando el coche entró en las cuestas de Lavapiés, la expresión de Mateo cambió sutilmente. Elena lo observó. ¿Qué ocurre? No sé. Este camino me resulta familiar. Mateo movía los ojos con inquietud. Algo parecía rozar su mente, pero no lograba atraparlo. ¿De verdad viví aquí? Sí. Hasta hace 15 años. Elena sintió una opresión en el pecho al ver a Mateo aflojarse la corbata. Su cuerpo recordaba. Recordaba este camino, este barrio. Y quizás también recordaba los momentos que pasaron juntos. Un poco más. Ya casi llegamos a nuestra casa. Allí seguro que recordará algo. Elena rezó en su interior y pisó el acelerador. El coche se detuvo al principio de un callejón estrecho en la falda de la colina de Lavapiés. Cuando Elena apagó el motor, un pesado silencio se instaló en el vehículo. Mateo miró por la ventanilla, frunciendo el ceño. A pesar de ser un paisaje desconocido, una extraña sensación de déjà vu lo invadió. Tenemos que bajar aquí. El coche no puede entrar en el callejón, dijo Elena. Mateo asintió lentamente y salió del coche. Al poner un pie en el suelo, sintió la textura del asfalto desgastado. Se quedó un momento de pie, observando los alrededores. A ambos lados de la empinada cuesta, se agolpaban casas antiguas. Las paredes desconchadas mostraban las cicatrices del tiempo. Elena comenzó a caminar y Mateo la siguió cuesta arriba. Tenga cuidado, el suelo es irregular, le advirtió ella. Pero Mateo ya estaba esquivando una baldosa rota de forma natural, como si hubiera recorrido ese camino cientos de veces. Al verlo, a Elena se le encogió el corazón. Diego siempre evitaba ese mismo punto al volver a casa del trabajo, donde siempre se acumulaba el agua de la lluvia. Mateo, sin ser consciente de ello, se detuvo de repente. Vio un viejo caqui frente a la tercera casa a la izquierda. Le pareció sentir en la lengua el sabor dulce de los frutos que maduraban en otoño. Pero no entendía por qué tenía esa sensación. Señor Herrero, lo llamó Elena suavemente. Mateo negó con la cabeza y reanudó la marcha. No es nada. Solo que este barrio no me resulta extraño. Subieron la cuesta en silencio. Al final del callejón, apareció una puerta de metal azul oxidada. La pintura desconchada revelaba el paso del tiempo. Elena se detuvo frente a ella. Esta es la casa donde vivía, dijo con voz temblorosa. Mateo miró la puerta lentamente. Algo se removió en su interior.
Sus pies lo llevaron hacia la puerta por sí solos. Antes de que Elena pudiera detenerlo, su mano tocó el pomo. La sensación fría y áspera del metal se transmitió a su palma. Un vago recuerdo cruzó su mente, una mano abriendo esa puerta, el chirrido del metal oxidado, una pequeña figura corriendo desde el patio. ¡Ay! Mateo se agarró la cabeza y gimió. Un dolor punzante lo invadió. ¿Está bien?, preguntó Elena, acercándose rápidamente y sujetándolo del brazo. Mateo respiró con dificultad y levantó la cabeza. Siento que conozco esta casa. Su voz era una mezcla de confusión y miedo. Miró su mano, que todavía temblaba. Mi cuerpo parece recordarlo. ¿Cómo es posible? Elena no pudo decir nada. Se tragó las lágrimas y observó su reacción. El cuerpo de su marido recordaba. A pesar de los 15 largos años, los recuerdos imborrables seguían vivos en lo más profundo de su ser. ¿Quiere entrar?, preguntó con voz temblorosa. Mateo dudó un momento y luego asintió. Elena abrió la puerta con una llave. Con un chirrido, se abrió. Un pequeño patio con un tendedero y unas cuantas macetas. La casa de una familia humilde. Mateo recorrió el patio con la mirada. ¿Aquí vivía yo? Sí. Hasta que te fuiste. Ante la respuesta de Elena, Mateo suspiró profundamente. No podía creerlo, pero tampoco podía negarlo. Cada célula de su cuerpo le susurraba que recordaba este lugar. El tiempo pasó y llegó la hora de comer. Elena llevó a Mateo a un pequeño bar de tapas a la entrada del mercado. El letrero desgastado decía, Casa Pepe. Este era tu sitio favorito. Siempre venías los fines de semana a comer aquí. A pesar de la explicación de Elena, Mateo seguía con expresión extrañada. Se sentaron en una mesa en un rincón. Bienvenidos. Hombre, Elena, dijo la dueña desde la cocina, una anciana de unos 70 años que la reconoció. Al ver a Mateo se detuvo en seco. ¿Este señor? ¿Acaso? No, abuela. Un conocido. 2 platos de lentejas, por favor, la interrumpió Elena rápidamente. La anciana, aunque extrañada, no preguntó más y volvió a la cocina. Poco después, llegaron los platos de lentejas humeantes. Un aroma delicioso llenó el aire. Mateo cogió la cuchara, pero se detuvo. Sentía que faltaba algo. Su mirada se dirigió a las vinagreras del centro de la mesa. Aceite, vinagre, sal, pimentón. Su mano, por sí sola, cogió la botella de vinagre de Jerez. Elena contuvo la respiración, observándolo. Como si lo hubiera hecho cientos de veces, Mateo echó un chorrito de vinagre en el plato. Un gesto idéntico al de Diego. Probó una cucharada. El sabor caliente y sabroso se extendió por su boca. Y en ese instante una extraña sensación lo invadió, la sensación de conocer ese sabor, una familiaridad como si lo hubiera comido innumerables veces. Las costumbres no se pierden ni con la memoria, dijo Elena con voz entrecortada. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Fue entonces cuando Mateo se dio cuenta de lo que había hecho inconscientemente. Dejó la cuchara lentamente y miró a Elena. ¿Tenía yo esta costumbre?, preguntó con una mezcla de cautela y duda. No quería creerlo, pero la evidencia era innegable. Sí. Siempre las comías así. Con un chorrito de vinagre de Jerez. Cuando te decía que le quitabas el sabor, tú respondías que así era como te gustaban a ti. Ante las palabras de Elena, Mateo volvió a mirar su plato. El guiso le devolvía la mirada. ¿Cómo es posible? Se cubrió el rostro con las manos. Su mente era un caos. Estaban sucediendo cosas que su razón no podía aceptar. Pero su cuerpo lo sabía. Su cuerpo recordaba ese sabor, ese aroma, ese lugar. Cada célula de su cuerpo recordaba. Terminaron de comer en silencio. Un silencio pesado flotaba sobre la mesa. Salieron del bar y caminaron por el callejón. Elena se detuvo en el parque del barrio.
Un pequeño parque con columpios viejos, un tobogán y una barra de hierro oxidada. A este parque venías a menudo. Elena señaló un banco. Mateo se sentó lentamente. Elena se sentó a su lado. El sol de la tarde iluminaba el parque. El viento mecía un columpio vacío que chirriaba. Ese sonido monótono resonó en los oídos de Mateo. Pero extrañamente, junto al chirrido, le pareció oír otra cosa. «Papá, empújame más fuerte». La voz clara y aguda de un niño sonó en su cabeza como una alucinación. Se giró de golpe. Pero el columpio estaba vacío. ¡Ay! Un fuerte zumbido invadió sus oídos. Le dolía la cabeza. ¿Estás bien?, preguntó Elena, alarmada, sujetándolo del hombro. Mateo se agarró la cabeza con ambas manos. Sentía que las sienes le iban a estallar. Vagas imágenes pasaron por su mente: un niño pequeño en un columpio, la mano de alguien empujándolo por detrás, la risa del niño subiendo hacia el cielo. Pero no veía los rostros. Ni el del niño ni el de la persona que lo empujaba. Todo estaba borroso. ¡Ah! ¡Ah! Mateo gimió de dolor. Se sentía frustrado por esos recuerdos que se escapaban cada vez que intentaba atraparlos. ¿Estás bien? ¿Quieres un poco de agua?, preguntó Elena, sacando una botella de su bolso. Pero Mateo no respondió. Solo se presionaba las sienes, respirando con dificultad. ¿Quién era yo, en realidad?, murmuró con desesperación. Quería saber. Quería saber quién era, por qué sentía todo aquello. Pero al mismo tiempo tenía miedo. Miedo de descubrir quién era hace 15 años. Verlo así le partía el corazón a Elena. Se sentía impotente al ver a su marido golpeándose el pecho de frustración. «Cariño», lo llamó en voz baja. Pero Mateo no la oyó. Seguía agarrándose la cabeza, sufriendo. El viento volvió a soplar. El columpio se mecía con más fuerza, chirriando. El sonido parecía llamarlo. El pasado olvidado lo estaba llamando. Pero la voz seguía siendo débil. Fragmentos de memoria que parecían al alcance de la mano, pero que nunca llegaban a tocar. Mateo se debatía en ese limbo. Permanecieron sentados en el banco en silencio durante un largo rato. Entonces Elena abrió lentamente su bolso. Le temblaban tanto las manos que le costó abrir la cremallera. De un bolsillo interior, sacó una foto vieja. Estaba protegida por una funda de plástico y los bordes estaban ligeramente descoloridos por el tiempo. Al sacar la foto, sus manos temblaron aún más. Pensó que esta podría ser su última oportunidad. «Señor Herrero», lo llamó con voz temblorosa. Mateo levantó la cabeza y la miró. «Creo que debo enseñarle esto». Elena le mostró la foto con ambas manos. Al verla, Mateo contuvo la respiración. En la foto, 3 personas sonreían radiantes. Un chico con uniforme de instituto estaba en el centro y a ambos lados, un hombre y una mujer le ponían las manos en los hombros. Al fondo se veía una pancarta que decía: «Felicidades por tu graduación». «Esto». La voz de Mateo temblaba. La mujer de la foto era una Elena mucho más joven. Y el hombre a su lado. «Mire bien», le dijo Elena, poniéndole la foto en la mano. Las yemas de sus dedos estaban frías y temblorosas. «¿Es usted?» Mateo cogió la foto y la acercó. El rostro del hombre en la foto se hizo más nítido. Los pómulos ligeramente prominentes, las comisuras de los ojos caídas, la nariz recta. Todo era idéntico al rostro que veía en el espejo. No había ni una sola diferencia. «No. Esto». Las manos de Mateo empezaron a temblar violentamente. La foto se sacudía en sus manos. No podía creerlo. Pero la prueba era irrefutable. El hombre de la foto era él. Él más de 15 años atrás. «¿De verdad soy yo?», preguntó con voz temblorosa. Elena asintió conteniendo las lágrimas. «Sí. Es una foto del día de la graduación de Javier. Un año antes de que te fueras a Marruecos».
Su voz también temblaba. Señaló la muñeca del hombre en la foto. Mire. Lleva un reloj en la muñeca izquierda. El que te regalé por nuestro aniversario. ¿Y esa corbata? Basta, por favor, la interrumpió Mateo. Su voz estaba llena de confusión y miedo. Comparó la foto con sus propias manos. El pequeño lunar en su dedo índice derecho. La mano de la foto tenía un lunar en el mismo sitio. El lóbulo de la oreja izquierda ligeramente más grande, la sutil asimetría de las comisuras de los labios. Todo coincidía. Era una prueba irrefutable. Yo. Mateo abrió la boca y la volvió a cerrar. Tenía la garganta seca. Con dificultad continuó, tenía yo. Una esposa. Y un hijo. Al pronunciar esas palabras, sintió que perdía el contacto con la realidad. Se mareó. La idea de que había tenido una familia, seres queridos. Que todo eso había estado enterrado en el olvido durante 15 años, le resultaba increíble. Elena se secó las lágrimas con mano temblorosa. Miró a Mateo directamente a los ojos y dijo, sí. Su voz era baja pero firme. Tú eres mi marido. Diego Fernández. Ese es tu nombre. Las pupilas de Mateo se dilataron. Diego Fernández. Al oír ese nombre algo resonó en lo más profundo de su ser. Pero todavía no estaba claro. Era como caminar en la niebla. Yo. Soy Diego Fernández, murmuró. Un nombre extraño y a la vez familiar. El sonido de esas sílabas en su lengua le resultaba extrañamente reconfortante. Nos conocimos a los 25 y nos casamos al año siguiente. Cuando nació Javier, estabas tan feliz que corrías por los pasillos del hospital, continuó Elena. Le costaba hablar por la emoción, pero no podía parar. Eras técnico de construcción. Un hombre trabajador y cariñoso. Todas las tardes, al volver a casa, cogías a Javier en brazos y dabas vueltas con él. Y Javier se reía a carcajadas. Basta, gritó Mateo. Su voz estaba cargada de desesperación. No podía seguir escuchando. Cada palabra le partía el alma. Se levantó del banco. Se tambaleó unos pasos hacia atrás. La foto seguía apretada en su mano. El hombre de la foto parece feliz, dijo con voz temblorosa. Pero yo. Yo no recuerdo nada. Ni la cara de este niño, ni tu voz, ni el tiempo que pasamos juntos. Nada. Su voz se fue apagando. Se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban. Elena se levantó para acercarse a él, pero Mateo la detuvo con un gesto. No se acerque, dijo a duras penas. Su voz era apenas un susurro. Ahora mismo. No puedo procesar nada. Retrocedió lentamente. Un paso, 2 pasos. La distancia entre ellos aumentaba. He vivido 15 años como otra persona. Como Mateo. Y ahora me dices que soy Diego Fernández. Que tenía una esposa y un hijo. Su voz se quebró. ¿Cuál es la verdad? ¿Soy Mateo o soy Diego? ¿Quién? ¿Quién soy yo? Su grito estaba lleno de un profundo dolor. La confusión de identidad, el terror de no saber quién era. Todo eso lo aplastaba. Elena no pudo más. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Tú eres Diego Fernández. Mi marido y el padre de Javier. Solo perdiste la memoria en un accidente hace 15 años. Pero sigues siendo Diego. Su voz temblaba, pero era firme. Tu cuerpo lo recuerda. Recuerda esta casa, este barrio, la forma de comer las lentejas. Lo recuerda todo. Pero Mateo negó con la cabeza. Que mi cuerpo lo recuerde no significa que yo sea esa persona. Se golpeó el pecho. Aquí no hay nada. Ni los recuerdos de los que hablas ni el amor. No siento nada. Solo un vacío. Esas palabras destrozaron a Elena.
Tenía a su marido delante, pero él no la recordaba. Todos los momentos que habían compartido, todo el amor. Para él no existían. Un momento, dijo Mateo en voz baja. Necesito tiempo. Mi cabeza es un caos. Necesito poner las cosas en orden. Apretó la foto y se dio la vuelta. Empezó a caminar hacia la salida del parque. Su andar era inestable, como si hubiera perdido el equilibrio. Señor Herrero, lo llamó Elena. Extendió la mano, pero Mateo estaba demasiado lejos. Por favor, no se vaya. Le ayudaré. Le ayudaré a recordar. Pero Mateo no se detuvo. Siguió caminando. Tambaleándose, pero sin detenerse. Elena lo vio alejarse sin poder moverse. Sentía que las piernas le fallaban y que iba a desplomarse. El corazón le dolía tanto que le costaba respirar. La figura de Mateo se fue haciendo más pequeña. Desapareció por la salida del parque, por el callejón. Caminaba tambaleándose sin rumbo fijo, con la foto apretada en la mano. Cariño, susurró Elena. Pero Mateo no la oyó. Y aunque la hubiera oído, no se habría vuelto. Las piernas de Elena cedieron. Se desplomó en el suelo del parque sin poder siquiera agarrarse al banco. Cariño. Diego gimió, cubriéndose el rostro con las manos y rompiendo a llorar. Sus sollozos resonaron en el parque vacío. Su marido, reencontrado después de 15 años. Pero él no la recordaba. Todo el tiempo que habían pasado juntos no existía para él. Elena lloró desconsoladamente sentada en el suelo. El sol de la tarde la iluminaba, pero su luz era terriblemente fría. A lo lejos la espalda de Mateo desapareció por completo al doblar una esquina. Pero en su mano, todavía sostenía la foto. La foto de 3 personas sonriendo radiantes. El viento sopló. El columpio volvió a chirriar. Pero ahora, solo quedaba Elena en el parque. Una mujer sola, llorando en el suelo. Aquella noche Mateo regresó a su habitación de hotel. O más bien, a la habitación reservada a nombre de Mateo Herrero. Pero ya no estaba seguro de quién era. En cuanto cerró la puerta, las fuerzas lo abandonaron y se deslizó hasta el suelo. Apoyado contra la puerta, respiraba con dificultad. Todavía sostenía la foto en la mano. La desplegó lentamente y la volvió a mirar bajo la luz. Los rostros de las 3 personas se veían con claridad. El hombre sonriente. No podía creer que fuera él. La mujer a su lado, Elena. Su mirada estaba llena de amor. Y el chico del centro, Javier, lo llamó. Mi hijo. Al pronunciar esas palabras, sintió una punzada en el pecho. Un hijo. Había tenido un hijo. Se sentó en la cama y colocó la foto sobre sus rodillas. La miró durante un largo rato. No supo cuánto tiempo pasó. Por la ventana se veían las luces de la ciudad. Coches, gente. Pero no oía nada. Solo las palabras de Elena resonaban en su cabeza. Tú eres Diego Fernández. Mi marido y el padre de Javier. Se cubrió el rostro con las manos. Le iba a estallar la cabeza. Había vivido 15 años como Mateo, y ahora resulta que era Diego. ¿Quién era él, en realidad? Gimió en voz baja. Se acercó al espejo y se miró. El hombre del espejo le devolvía la mirada. ¿Eres Mateo o eres Diego?, le preguntó. Pero no hubo respuesta. Solo una mirada confundida. Miró el reloj. Eran las 2 de la madrugada. Se tumbó en la cama, pero no podía dormir. Si cerraba los ojos, veía los rostros de la foto. Si los abría, solo veía el techo. La noche avanzaba. No pudo pegar ojo. Se levantó y se asomó a la ventana. El cielo empezaba a clarear. A las 5 se rindió y se duchó. El agua caliente no consiguió aclarar sus ideas. Se vistió y recogió sus cosas. Esa tarde tenía un vuelo de vuelta a Marruecos. Pero no podía irse.
Puedo irme así sin más, murmuró. Iba a guardar la foto en la maleta, pero se detuvo. La sacó y se la metió en el bolsillo. No podía separarse de ella. Salió del hotel y subió al coche que lo llevaría al aeropuerto. Su chofer conducía, pero Mateo no dijo nada. Solo miraba por la ventana. El coche salió de la ciudad y tomó la autopista del aeropuerto. La foto en su bolsillo le molestaba. La sacó y la volvió a mirar. ¿Se encuentra bien, señor?, le preguntó el chofer por el retrovisor. Mateo asintió aunque estaba pálido. Solo un poco cansado. Llegaron al aeropuerto de Barajas. Con paso pesado, se dirigió a la terminal de salidas. Facturó y pasó el control de seguridad. Solo le quedaba ir a la puerta de embarque. Pero sus pasos se hicieron cada vez más lentos. Se detuvo frente a una tienda del duty free. Miraba los productos, pero no los veía. Señor, deberíamos ir a la puerta de embarque, le dijo el chofer con cautela. Mateo asintió y reanudó la marcha. Estaban cerca de la puerta cuando un anuncio sonó por los altavoces. Pasajeros del vuelo con destino a Casablanca, embarquen por la puerta. El anuncio en español fue seguido por el mismo anuncio en árabe. Y en ese instante el cuerpo de Mateo se paralizó. Al oír el anuncio en árabe, algo se encendió en su mente. Ese sonido, ese murmullo. Lo había oído antes. Los ruidos a su alrededor se intensificaron. La imagen de un empleado agitando un pasaporte frente a su cara. La voz de un trabajador del aeropuerto gritando, la puerta de embarque para Tánger es por allí. La escena del aeropuerto aquel día, con una maleta en una mano y una foto de su familia en la otra. El sol de la mañana a través de los ventanales. Las palabras que se había dicho a sí mismo mientras miraba la foto por última vez, en cuanto termine este trabajo, os haré más felices. Lo prometo. En ese momento sintió una punzada en lo más profundo de su ser. Aquellas palabras que creía olvidadas, aquella promesa incumplida, resurgieron como un rayo. ¡Ay! Se agarró la cabeza y se desplomó en el suelo. El chofer corrió hacia él, pero Mateo lo detuvo con un gesto. Estoy bien. Un momento. Pero no estaba bien. Algo explotaba en su cabeza. La puerta sellada de sus recuerdos se abría con un estruendo. Hace 15 años. Un autobús viejo recorría una carretera mojada por la lluvia. El paisaje rural de Marruecos pasaba por la ventana. El autobús traqueteaba por un camino sin asfaltar. Diego Fernández estaba sentado junto a la ventana, mirando hacia afuera. Iba de camino a la obra. En su bolsillo, llevaba la foto de Elena y Javier. ¡Qué frío hace! Su compañero de asiento, un joven de unos 20 años, se acurrucó. Acababa de llegar de España para trabajar en la obra. La lluvia, el aire acondicionado del autobús y el cambio de clima le habían provocado un resfriado. Diego se quitó su chaqueta, una gruesa chaqueta de trabajo. Ponte esto. Yo aguanto el frío mejor que los jóvenes. No hace falta, jefe. Si se resfría usted. ¿Qué no? Póntela. Diego le dio la chaqueta. El joven se la puso agradecido. En el bolsillo interior estaban la cartera y el pasaporte de Diego, pero él lo había olvidado por completo. El autobús siguió su camino. La lluvia arreciaba. El conductor redujo la velocidad, pero la carretera empeoraba. ¿Iremos bien?, preguntó Diego preocupado. El conductor le hizo un gesto de que no se preocupara. Pero en ese instante, al tomar una curva, el autobús empezó a derrapar. El conductor giró el volante bruscamente, pero fue inútil. ¡Cuidado!, gritó alguien, y el autobús empezó a volcar. Un estruendo. Gritos, cristales rotos. Todo en un instante. Diego salió despedido por la ventana. Su cuerpo voló por los aires y cayó en una zanja crecida por la lluvia. El agua fría lo arrastró. Al golpearse la cabeza, empezó a perder el conocimiento. Lo último que vio fue el humo que salía del autobús volcado. Y la figura del joven con su chaqueta puesta.
No se movía. Algo había salido del bolsillo de la chaqueta mojada. La cartera de Diego. No intentó gritar, pero la corriente lo arrastraba. Su visión se nubló y la conciencia se desvaneció. Y todo se volvió negro. Sí. Fue entonces. Mateo, desplomado en el suelo del aeropuerto, murmuró. Todos los recuerdos habían vuelto. Las piezas del puzzle encajaban. El joven de la chaqueta había muerto en el acto y por el pasaporte de su bolsillo, fue identificado como Diego Fernández. Y el verdadero Diego, arrastrado por la corriente, fue encontrado lejos del lugar del accidente y sobrevivió, pero sin memoria. Yo era Diego Fernández. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Todo volvió con una claridad abrumadora. El rostro de Elena, la risa de Javier, todos los momentos que habían pasado juntos. Elena. Javier. Sacó la foto del bolsillo. La miró con manos temblorosas. Ahora lo sabía. Sabía quiénes eran las personas de la foto. Eran su familia. Su amada esposa y su querido hijo. ¿Se encuentra bien, señor?, preguntó el chofer con urgencia. Pero Mateo no respondió. Se levantó de un salto y echó a correr. Señor, ¿a dónde va? El avión. Lo siento. Tengo que ir a casa. Se dio la vuelta y gritó. Corrió para salir de la zona de embarque. La gente lo miraba asombrada, pero no le importó. Solo tenía un destino. Corrió hacia la zona de llegadas. Canceló su embarque y volvió a salir. El corazón le iba a estallar. Elena, espera. Ya voy. Ya vuelvo. Mateo, o más bien Diego, salió corriendo del aeropuerto. Corrió a la parada de taxis y cogió uno. A lavapiés, por favor. Lo más rápido posible. El taxi arrancó. Diego, en el asiento trasero, apretaba la foto. No podía parar de llorar. 15 años. Había tardado demasiado. Pero ahora lo sabía. Sabía quién era y a dónde tenía que ir. Espera, Elena. Espera un poco. El taxi volaba hacia Lavapiés. El corazón de Diego latía desbocado. Volvía a casa después de 15 años. Señor, ¿tiene prisa?, preguntó el taxista, mirándolo por el retrovisor. Diego estaba pálido y con la cara llena de lágrimas. Sí. Vuelvo a casa después de 15 años. Su voz temblaba. 15 años. Aquella larga espera estaba a punto de terminar. 15 años. Su familia debe de haberlo esperado mucho. Diego asintió. Miró la foto en su mano. Elena y Javier sonreían radiantes. Elena, ¿cuánto has debido de sufrir? Criar a Javier tú sola. Se le encogió el corazón. Sentía el dolor que Elena había tenido que soportar en su ausencia. No haber visto crecer a su hijo, no haber estado al lado de su esposa. Sentía que todo era culpa suya. El taxi cruzó el puente sobre el Manzanares. El agua brillaba bajo el sol. El paisaje de Madrid pasaba por la ventana. No debería haberle dado la chaqueta, murmuró. Aquel gesto de amabilidad fue el comienzo de toda la tragedia. Nunca imaginó que tendría esas consecuencias. Pero había vuelto. Podían empezar de nuevo. Apretó los puños. Los 15 años perdidos no podían recuperarse. Pero el tiempo que le quedaba era diferente. A partir de ahora podría ser un buen marido, un buen padre. El taxi entró en Lavapiés. Empezó a reconocer las calles. Su corazón latía aún más rápido. Pare en esa esquina, por favor, dijo con urgencia. En cuanto el taxi se detuvo, abrió la puerta y salió corriendo. Sin siquiera pagar correctamente, le dio al taxista todo el dinero que llevaba en la cartera. Señor, el cambio, le gritó el conductor. Pero Diego ya estaba corriendo cuesta arriba. Subió la cuesta sin aliento.
Le temblaban las piernas, pero no podía parar. Volvía a casa después de 15 años. La baldosa rota, el caqui frente a la tercera casa. Todo seguía igual. Nada había cambiado. Solo él. Vio el final del callejón. La puerta azul oxidada. Corrió aún más rápido. Elena, espera. Ya estoy aquí. Llegó frente a la puerta. Respirando con dificultad, la miró. Le temblaban las manos. La puerta de su casa, que iba a abrir después de 15 años. Sintió una leve presencia al otro lado. Alguien estaba en el patio. Con mano temblorosa, agarró el pomo. Y empujó la puerta con fuerza. Con un chirrido, se abrió. Vio el patio. Y vio a Elena, sentada en un banco de piedra. Estaba sentada sin fuerzas mirando al cielo. Tenía los ojos hinchados y rojos. Se notaba cuánto había llorado. Al oír el ruido de la puerta, Elena se giró sobresaltada. Y vio al hombre que estaba allí. Con el rostro cubierto de sudor y lágrimas, sin aliento. Pero sus ojos estaban vivos. Llenos de vida. Tú, murmuró Elena con voz temblorosa. No podía creerlo. El hombre que la había dejado el día anterior había vuelto. Diego entró en el patio. Cada paso era pesado y desesperado. Elena se levantó lentamente. Le temblaban las piernas, pero se mantuvo en pie. La distancia entre ellos se acortaba. Elena, la llamó Diego. Su voz era la misma de hacía 15 años. Cálida y afectuosa. ¿Te acuerdas?, preguntó Elena con voz temblorosa. Diego asintió. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Me acuerdo de todo. Del día que nos conocimos, del día de nuestra boda, del día que nació Javier. De todo. Su voz se quebró. ¿Y de cuánto te quería? Con esas palabras, subió al pequeño porche y se arrodilló frente a Elena. Lo siento, Elena, dijo bajando la cabeza. Sus lágrimas caían sobre las baldosas. No debería haberle dado la chaqueta. Si no lo hubiera hecho, nada de esto habría pasado. Ni tú ni Javier habríais sufrido tanto. Sus hombros temblaban. 15 años de dolor se desbordaron. Criar a Javier tú sola. ¿Cuánto has debido de sufrir? ¿Cuántas noches has llorado? ¿Y yo? Yo no sabía nada. Ni siquiera lo recordaba. Elena no pudo más. Le cogió el rostro con ambas manos. Levanta la cabeza. Mírame. Su voz también temblaba. Diego levantó la cabeza lentamente. Sus miradas se encontraron. Has vuelto, dijo Elena con voz temblorosa. Mi marido ha vuelto. Y lo abrazó. El calor de su marido que sentía por primera vez en 15 años. Diego también la abrazó con fuerza. Como si temiera volver a perderla. Lo siento. De verdad, lo siento, repetía acariciándole la espalda. Elena negó con la cabeza. ¿Qué lo sientes? ¿Por qué? Has vuelto. Gracias por volver. Gracias por estar vivo. Su voz se convirtió en un sollozo. Le acarició el rostro. Las cejas, los ojos, la nariz, la boca. Quería asegurarse de que no era un sueño. Eres real. ¿De verdad eres tú? Sí, soy yo. Elena. Soy Diego Fernández. Se abrazaron con todas sus fuerzas. El sonido de su llanto llenó el patio. 15 años. Un tiempo demasiado largo. Ni la muerte ni la amnesia, nada había podido separarlos. Diego, abrazado a Elena, le acarició el pelo. La sensación de su cabello en sus dedos era un tesoro. Estoy vieja, ¿verdad? Han pasado 15 años, dijo Elena entre sollozos. Diego negó con la cabeza. No. Sigues siendo preciosa. Tal y como te recordaba.
Le secó las lágrimas. Elena le cogió la mano y se la llevó a la mejilla. Está caliente. El calor de una persona viva. Sí, estoy vivo. Y no volveré a irme. Le dio un beso en la frente. Un beso suave y cuidadoso. Permanecieron abrazados durante un largo rato. El tiempo pareció detenerse. El vacío de 15 años se iba llenando poco a poco. ¿Y Javier? ¿Nuestro hijo? ¿Cómo está? Elena se secó las lágrimas y respondió, ha crecido muy bien. Se parece a ti, es bueno y trabajador. Es abogado y como viste se ha casado. Abogado. Nuestro hijo. Los ojos de Diego volvieron a llenarse de lágrimas. Una mezcla de orgullo y culpa. Quiero verlo. Volverá pronto. Vuelve esta semana de la luna de miel. Elena le apretó la mano. ¿Podrás esperar hasta entonces? ¿Esta vez de verdad? Diego le cogió la mano con ambas manos. Claro. Esperaré toda la vida si hace falta. No volveré a irme. Se abrazaron de nuevo. El tendedero se mecía con el viento y las flores de las macetas desprendían su aroma. Todo era paz. La verdadera paz que llegaba después de 15 años. He vuelto a casa. Por fin he vuelto a casa, murmuró Diego. Elena levantó la cabeza y lo miró. Sí. Has vuelto a casa. A nuestra casa. Se miraron y sonrieron. Una sonrisa llena de lágrimas, pero también de felicidad. Era un regreso milagroso. El hombre que había vuelto a casa después de 15 años. Y la mujer que lo había esperado hasta el final. Su historia abría ahora un nuevo capítulo. Pasaron unos días. Elena y Diego pasaron el tiempo tranquilamente en casa, llenando poco a poco el vacío de 15 años. Diego recorrió cada rincón de la casa. Todo estaba como en sus recuerdos. El armario de la cocina, el sofá del salón, la pequeña terraza. Los muebles desgastados guardaban las huellas del tiempo. Dejé la habitación de Javier tal como estaba, dijo Elena, abriendo una pequeña puerta. Diego miró dentro. En el escritorio había una foto de la graduación de la universidad y en las paredes, viejos pósters. Aquí estudiaba, dijo Diego acariciando el escritorio. Sintió una emoción profunda. Podía imaginar a su hijo creciendo y estudiando solo. Estudiaba hasta tarde con la luz encendida. Se esforzaba mucho para no preocuparme, dijo Elena con voz temblorosa. Diego le cogió la mano. ¿Has sufrido mucho? ¿Tú sola? Ya no estoy sola. Elena lo miró y sonrió. Diego le devolvió la sonrisa. Aquella tarde sonó el teléfono de Elena. Mamá, soy Javier. Mañana por la tarde llegamos. Al oír la voz de su hijo, Elena contuvo la respiración. Mañana Javier conocería a su padre. Vale, hijo. Con cuidado. Colgó y miró a Diego. Él también lo había oído y tenía una expresión tensa. Mañana. Voy a ver a Javier, ¿verdad? Sí. ¿Estás preparado? Diego respiró hondo. No lo sé. No sé qué hacer. Tranquilo. Javier también te ha echado de menos. Elena le apretó la mano. Al día siguiente por la tarde Elena llevaba desde la mañana limpiando la casa y preparando la comida. Diego estaba sentado en el salón, mirando por la ventana. Le sudaban las manos. No te pongas tan nervioso, le dijo Elena, dándole una palmada en el hombro. Pero su tensión no se disipaba. Hacia las 3 se oyó el ruido de un coche fuera. Elena y Diego levantaron la cabeza a la vez. Parece que han llegado, dijo Elena con voz temblorosa. Diego se levantó. Se oyó el sonido de la puerta principal abriéndose. Mamá, ya estamos aquí, se oyó la voz alegre de Javier. Sofía, su nuera, también saludó. Bienvenidos, dijo Elena, saliendo a recibirlos.
Javier parecía descansado y feliz. ¿Qué tal la luna de miel? Genial. Mamá, tú. Javier se detuvo al mirar hacia el salón. Había un hombre de mediana edad que no conocía. O más bien, que no le era desconocido. Javier se puso pálido. La maleta que llevaba se le cayó de las manos. Papá, murmuró con voz temblorosa. No podía creerlo. El rostro que había visto en el retrato del funeral hacía 15 años. Más viejo, pero sin duda, era su padre. Mamá, ¿qué? Preguntó volviéndose hacia Elena. Ella asintió con los ojos llenos de lágrimas. Javier. Tu padre estaba vivo. Había perdido la memoria. Diego se acercó lentamente a Javier. Javier, lo llamó con voz temblorosa. Papá ha vuelto. Al oír su voz, los ojos de Javier se llenaron de lágrimas. Papá. ¿De verdad eres tú? Su voz se quebró. Diego sacó del bolsillo la foto. La foto de familia del día de la graduación. ¿Te acuerdas de esto? Al ver la foto, Javier no pudo más. Papá, gritó y lo abrazó. La añoranza reprimida durante 15 años explotó. Te he echado de menos. De verdad, te he echado mucho de menos. Solo te veía en sueños. Lloraba como un niño en brazos de su padre. Diego también lo abrazó, llorando. Lo siento, Javier. He tardado demasiado. No. Gracias por volver. Gracias por estar vivo. La voz de Javier temblaba. Diego le dio unas palmaditas en la espalda. Has crecido mucho. Eres un hombre de provecho. Siento no haber estado para verlo. Mamá me crió. Ella sola. Yo no hice nada, dijo Javier entre sollozos. Y con un brazo atrajo a Elena hacia ellos. Ella también se unió al abrazo. Los tres permanecieron abrazados, llorando, durante un largo rato. Sofía, secándose las lágrimas, observaba la escena. Era conmovedor. Papá, no te irás otra vez, ¿verdad? Preguntó Javier, separándose de él. Diego le cogió el rostro con ambas manos. No. No me iré nunca más. Estaremos juntos para siempre. Javier volvió a abrazar a su padre. Lloraron así durante mucho tiempo. Unos días después, Ricardo Vargas los visitó. Se sentó con Diego y brindaron. Y pensar que eras mi consuegro, exclamó Ricardo. ¡Qué casualidad! El hombre que me salvó la vida es mi consuegro. Diego también levantó su copa y sonrió. Soy yo el que le está agradecido. Gracias a usted, pude volver a vivir. Gracias a ti por estar vivo. De verdad. La voz de Ricardo era sincera. Yo me encargaré de recuperar tu identidad. Pondré a todo mi equipo de abogados a trabajar en ello. Gracias, señor Vargas. ¿Señor Vargas? Ahora somos familia. Chocaron sus copas. Más que socios, se habían convertido en una verdadera familia. Pasó un año. Tras los trámites legales, Diego recuperó su nombre. Su identidad, que había sido declarada fallecida, fue restablecida. Un día de primavera, la familia fue a un estudio de fotografía para hacerse una nueva foto de familia. Bien, ¿están listos?, preguntó el fotógrafo. Diego, Elena, Javier y Sofía se colocaron frente a la cámara. Diego le apretó la mano a Elena, como si no quisiera soltarla nunca. Ella también le apretó la mano. Javier le puso una mano en el hombro a su padre. Sofía se colocó junto a su suegra y sonrió radiante. Sonrían. 1, 2. Y 3. El flash se disparó. La sonrisa radiante de los cuatro quedó inmortalizada. La imagen de una familia feliz. Al salir del estudio, Elena se cogió del brazo de Diego. Soy feliz, susurró. Diego la miró y sonrió. Yo también. Muy feliz.
El cálido sol de primavera los iluminaba. Las hojas nuevas de los árboles se mecían con el viento y el aroma de las flores llenaba la calle. Diego miró al cielo. Un cielo despejado, sin una sola nube. Gracias, rezó en su interior. Gracias por permitirme volver. Volvió a mirar a su familia. Javier caminaba de la mano de su esposa, Sofía. Elena, apoyada en su brazo, sonreía feliz. Todo era perfecto. Papá, ¿vamos a ese restaurante? Tengo hambre, dijo Javier, adelantándose. Diego